Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de toda la actualidad de todas las últimas horas, con el foco puesto en el conflicto de Oriente Medio, con esta extensión de la tregua de 2 días, pendientes también de las palabras por parte de Estados Unidos, pendientes también de las tensiones que siguen entre Israel y España y también pendientes de Rusia, del conflicto que sigue teniendo lugar en Ucrania y de las palabras de Jens Stoltenberg. Muchas noticias que repasar durante los próximos minutos y, si nos permiten, empezamos poniendo el foco en el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. Ha afirmado hace apenas unas horas que Israel y Hamás han acordado prolongar la tregua 2 días más. Nos lo va a contar y nos lo va a explicar nuestro compañero Javier Luengo. Va a Qatar a primera hora de la tarde y ya las partes también han dicho que sí que es así. Israel y Hamás se dan 48 horas más, 2 días de tregua de los ataques y de la violencia en la franja de Gaza. Según ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Qatar, es simplemente en un esfuerzo de mediación en curso para mantener el cese de la violencia de manera permanente. El alto el fuego se cerró inicialmente por 4 días que expiraban este próximo martes, y a lo largo de este lunes no ha dejado de crecer la presión internacional para una prórroga que parece que ha dado resultado. Qatar, Egipto y Estados Unidos, los mediadores y las familias de cerca de 200 de rehenes que siguen capturados, junto a la Unión Europea, la OTAN y también Naciones Unidas o la Autoridad Palestina, que habían pedido estas ampliaciones que se consiguen. Incluso Hamás, en este caso en un comunicado del pasado domingo, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, tras una conversación con Joe Biden, con el de los Estados Unidos, se mostraron abiertos a extenderla. Además, Israel ya ha avisado a las familias de los 11 rehenes que Hamás va a liberar hoy también, a cambio a 33 presos palestinos, acuerdo en virtud del cual también se permite la entrada de varios centenares de camiones de ayuda en la franja. Hamás, en todo este contexto, en estos últimos 4 días, ha liberado a 54 secuestrados. Israel, por su parte, ha soltado a 117 detenidos palestinos. La tregua inicialmente acordada, que acababa este martes por la mañana, así que esta ampliación supondría, a falta de conocer los detalles, su extensión hasta el próximo jueves por la mañana. Pendientes también de Estados Unidos, donde 2 misiles balísticos han sido disparados desde Yemen, controlado por los rebeldes hutíes, hacia un buque de guerra estadounidense en el Golfo de Adén, después de que la Armada estadounidense respondiera a una llamada de socorro de un petrolero comercial que había sido capturado por individuos armados. Esto es lo que ha dicho este domingo el ejército estadounidense. El camión cisterna, identificado como Central Park, transportaba un cargamento de ácido fosfórico, cuando la tripulación pidió ayuda porque estaban bajo un ataque de una entidad desconocida. Esto es lo que ha dicho el Comando Central de Estados Unidos, en concreto el US Mason, un destructor de misiles guiados y barcos aliados de un grupo de trabajo contra la piratería que opera en el Golfo de Adén y frente a la costa de Somalia, respondieron a esta llamada de ayuda y exigieron la liberación del barco a su llegada. Posteriormente apuntan a que 5 individuos armados desembarcaron del barco e intentaron huir en su pequeña embarcación. Sin embargo, apuntan a que el Mason persiguió a los atacantes, lo que provocó su rendición final. Eso sí, no han identificado precisamente a los 5 atacantes armados. Pendientes también de España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha explicado este lunes que la embajadora israelí en Madrid ha sido convocada para expresarle un rechazo tajante a las acusaciones contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y para pedir garantías de que no se repetirán en el futuro. Así lo ha explicado en una rueda de prensa en el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, después de que Israel acusara a Sánchez de apoyar al terrorismo de Hamás. Álvarez no ha desvelado qué día y hora el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado a la embajadora de Israel en Madrid, pero se ha comentado el doble mensaje que se le va a trasladar. Por una parte, van a expresar su rechazo tajante a unas palabras falsas e inaceptables contra Sánchez, y además van a pedirle explicaciones claras y la garantía de que no se van a volver a producir en el futuro. Pendientes precisamente de Sánchez, Bruselas ve un asunto bilateral, el choque diplomático de Israel con España. La Comisión Europea considera que el choque diplomático de Israel con España y Bélgica, a raíz de las declaraciones realizadas por los jefes del gobierno de ambos países, en este caso Pedro Sánchez y Alexander De Croo, dicen Bruselas que es un asunto puramente bilateral, aunque eso sí ha confiado en que no obstaculice el objetivo último de alcanzar la paz. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, ha circunscrito la polémica a un asunto puramente bilateral, sobre el que ha dicho que no corresponde comentar a las instituciones europeas. Pendientes también de Italia, el ministro de Exteriores italiano y el expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, han asegurado que su país no va a defender el reconocimiento de Palestina sin el acuerdo de Israel. Dice que son amigos de Israel y que por eso Italia no está a favor del reconocimiento de Palestina sin un acuerdo con
con el país israelí. El objetivo, dicen, es la paz, 2 pueblos, 2 estados, pero si no se reconocen es inútil, dice que es propaganda y que por eso no le gusta. De Italia pasamos a hablar de Irán. Apuntan a que tienen información detallada de que Estados Unidos está usando sus bases en la región para enviar equipos militares y armas al régimen de Israel. Dice además Irán que comparten esta información algunas partes en la zona. Esto es lo que ha dicho este mismo lunes el portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, en su rueda de prensa semanal en cuanto a refuerzo del despliegue militar estadounidense en Asia Occidental desde el inicio del conflicto. El pasado 7 de octubre, el portavoz de la diplomacia persa ha avisado de que esto forma parte del apoyo de Washington a Israel. Dice que es un intento de fomentar la inestabilidad y la inseguridad en la región. Ha rechazado una vez más las acusaciones sin fundamentos, según él, de Estados Unidos sobre la implicación de Irán en los ataques de la resistencia en Yemen, Irak y Siria, las bases y tropas estadounidenses en la región, y además subraya que las ofensivas son una reacción natural a la presencia ilegal de Estados Unidos en algunos países de la zona, como en Siria. Y de hecho, dice el propio Kanani que Washington debe asumir la responsabilidad de sus actos. Irán no tiene ningún representante en Asia Occidental, eso es algo que ha dejado muy claro. Sin embargo, Kanani advierte de que Estados Unidos podría seguir sufriendo ofensivas similares por parte de la resistencia si sigue apoyando a Israel. Seguimos con el foco en Irán. La Armada iraní ha anunciado este lunes la integración de un destructor con capacidad para lanzar misiles de crucero en el seno de su flota en el Mar Caspio, donde comparte frontera con Azerbaiyán, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán. El Dailaman ha iniciado operaciones tras una ceremonia en la ciudad portuaria de Bandar Anzali, que ha contado con la presencia del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y del jefe del ejército. El destructor, que pesa unas 1.500 toneladas, es la versión más avanzada de los buques de clase Yamarán y cuenta con capacidades para identificar y destruir objetivos por tierra, mar y aire. El buque se convierte en el 6º desplegado por Irán en el Mar Caspio. De hecho, dicen que la inclusión del Dailaman va a mejorar las capacidades de la flota estratégica de Irán en el Mar Caspio de cara a una seguridad más estable en el norte. Hablamos ahora de Rusia, que dice que Europa ha socavado su reputación como socio negociable. Esto es lo que ha afirmado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que además insiste en que Moscú va a pensarse 10 veces en el caso de que se hagan propuestas para restablecer las relaciones entre Rusia y Europa, ya que el propio Lavrov indica que las van a sopesar para ver en qué medida responden a sus intereses y cuán confiables y negociables son estos colegas europeos. Además, Lavrov continúa diciendo que restablecer las relaciones con Europa no es en lo que Rusia necesita pensar actualmente, sino en cómo no depender de las acciones de los políticos europeos, que según dice el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, se llevan a cabo bajo la influencia de Washington. Lavrov ha afirmado que la Unión Europea está en proceso de perder su peso económico y que este proceso se va a acelerar en el futuro. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ruso también ha dicho que su país no tenía ni tiene planes de agresión o conquista en Europa, argumentando que Moscú lanzó su operación militar en Ucrania porque Kiev marcó un rumbo para el exterminio de todo lo que Rusia tiene con el apoyo de Occidente. Afirmó además, por último, Lavrov, que Occidente está intentando mantener su dominio utilizando métodos abiertamente neocoloniales que provocan el rechazo de la mayoría mundial, que el objetivo de sus colegas occidentales es simple y al mismo tiempo cínico: seguir sacando lo mejor de la política, la economía y el comercio globales y garantizar su propio bienestar a expensas de los demás. Dijo Lavrov que Rusia no está lista y que no va a tolerar estos planes como la gran mayoría de los países del mundo, y agrega que Occidente está usando una amplia de herramientas geopolíticas para lograr sus objetivos, incluyendo provocar conflictos, conducir información y operaciones psicológicas y desencadenar guerras comerciales y económicas. Seguimos hablando de Rusia. Una gran explosión e incendio han arrasado una fábrica rusa que fabrica motores para los tanques y vehículos blindados de Vladimir Putin. Unas imágenes dramáticas mostraban el momento en el que la planta de tractores de Chelyabinsk, que se encuentra en los montes Urales cerca de la frontera con Kazajistán, se incendiaba. Los lugareños informaron de una poderosa explosión y las imágenes tomadas por los transeúntes muestran una bola de fuego elevándose hacia el cielo mientras la fábrica ardía. Una planta que está bajo las sanciones de Estados Unidos y Ucrania como una empresa especializada en la producción de motores diésel para equipos militares para las necesidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Todavía no se conoce la causa precisa de este incendio, aunque instalaciones rusas clave han sido atacadas repetidamente por sabotaje o por ataques con drones kamikazes. De hecho, Chelyabinsk parecía estar fuera del alcance de los drones de Ucrania, pero se ha iniciado una investigación criminal sobre la causa precisa de esta explosión. Es el último golpe a los esfuerzos bélicos de Vladimir Putin, ya que las bases y fábricas rusas han sido atacadas repetidamente por sabotaje o ataques con drones kamikazes.
Y seguimos con el foco puesto en Rusia. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, va a destacar esta semana en Europa el apoyo continuo de la alianza de la OTAN a Ucrania en su guerra con Rusia. Esto es lo que ha dicho, incluso cuando la guerra en Gaza sigue ocupando gran parte del interés de la administración del propio Joe Biden. La guerra entre Israel y Hamas y el aumento de las tensiones en Oriente Medio han suscitado la preocupación de que Washington no pueda mantener el mismo nivel de apoyo militar y diplomático que ha estado prestando a Ucrania desde el inicio del conflicto. De hecho, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos y Euroasiático, Jens O'Brien, también ha dicho a los periodistas que Blinken destacará el compromiso continuo de Estados Unidos y sus aliados cuando participe en la primera reunión a nivel de ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de la OTAN-Ucrania en Bruselas. Dice que esto forma parte del proceso de encontrar un lugar en la alianza que siempre han dicho que es el futuro de Ucrania. Además, le han preguntado por una información del diario alemán Bild, que ya les contamos el pasado viernes, según la cual Estados Unidos y Alemania estarían empujando discretamente a Kiev a negociar con Moscú. O'Brien ha dicho que Washington no tiene esa política, que siempre han dicho que es una cuestión que debe decidir Ucrania y por eso niegan las informaciones del diario Bild. Pendientes de Ucrania, en este caso dicen que Moscú está creando deliberadamente presión migratoria sobre Finlandia. Ojo, porque esto es lo que ha dicho el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg. Anteriormente ya les hemos comentado precisamente algunas declaraciones del secretario general de la OTAN que decía que Ucrania estaba infligiendo grandes pérdidas a Rusia. Pues ahora dice que en las últimas semanas Moscú ha estado facilitando la llegada de inmigrantes a la frontera de Finlandia con Rusia y que está provocando el cierre de pasos fronterizos utilizando la migración como herramienta para ejercer presión. Dice Stoltenberg que la OTAN se solidariza con su aliada Finlandia y además agradece que Frontex esté ayudando a reforzar las fronteras de Finlandia con cientos de inmigrantes que han cruzado a Finlandia desde Rusia este mes y Helsinki acusando a Moscú de hacerlo deliberadamente. En respuesta, Finlandia cerró la mayoría de sus puestos de control en la frontera con Rusia y Stoltenberg dijo que Rusia ahora está intentando desestabilizar a los países democráticos occidentales mediante ataques cibernéticos, desinformación, chantaje energético y migración. Nuevos ataques por parte de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, a Rusia. Pendientes también de Argentina, Diana Mondino, señalada por Milei para ser su futura canciller, se reunió en Brasilia con el jefe de la diplomacia brasileña, con Mauro Vieira, según ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mondino, que también es diputada electa, le entregó una carta de invitación del presidente electo Javier Milei para que el presidente Lula da Silva participe de su toma de posesión. Durante la campaña electoral argentina, Milei había declarado que de alcanzar la presidencia no se iba a reunir con el líder izquierdista, a quien calificó de corrupto y comunista, pero Milei, que arrasó en las elecciones presidenciales argentinas hace una semana, envió a Lula un saludo con estima y respeto y le invitó a su ceremonia de toma de posesión el próximo 10 de diciembre, según la carta fechada este mismo sábado y publicada por medios brasileños el domingo. En el documento de una página, Milei expresa su deseo de que Argentina y Brasil, grandes socios comerciales, sigan compartiendo áreas de complementariedad y además dice que espera que él y Lula compartan una etapa de trabajo fructífero y construcción de lazos entre Brasil y Argentina. Precisamente con el foco puesto en Milei les contamos ahora que va a pisar la capital norteamericana por primera vez como presidente electo de Argentina. Podrá despejar algunas dudas cara a cara mientras comienza a forjar vínculos decisivos por el futuro de la economía argentina y también de su propio gobierno. La visita de Milei a Estados Unidos va a ser su primer viaje al exterior desde que se impuso en la segunda vuelta de la elección presidencial y tendrá dos paradas. La escala inicial en Nueva York, que tendrá un motivo personal, ya que va a visitar la tumba de rabino Menachem Mendel Schneerson, mejor conocido como el Rebbe de Lubavitch, un lugar sagrado para el judaísmo. Tras esta parada espiritual, Milei va a seguir con su viaje a Washington con una misión concreta: marcar el inicio de su relación con la Casa Blanca, el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional, claves para el programa económico del propio Javier Milei. En la agenda hay previstas reuniones con el staff del Fondo, funcionarios del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el brazo de política exterior del ala oeste y también del Tesoro, que debe dar un veredicto sobre sus planes. Hablamos ahora de Corea del Norte. Ha redoblado lo que ha llamado sus derechos soberanos en un feroz ataque contra Estados Unidos en medio de informes de que Pyongyang está reforzando su presencia en la frontera con Corea del Sur. Dicen que van a ejercer directas, sin vacilaciones y perfectamente sus derechos soberanos, incluido el lanzamiento de satélites, y que esto va a contribuir al establecimiento de un nuevo orden internacional justo e igualitario. Esto es lo que ha afirmado el lunes Kim Song-gyon, un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, en referencia al nombre oficial de la nación reservada República Popular Democrática de Corea. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte ha posicionado este lanzamiento como una medida directamente vinculada a Washington, calificando el satélite como un ejercicio legítimo y justo del derecho a la autodefensa, destinado a ver correctamente y afrontar a fondo los graves movimientos militares de Estados Unidos y sus seguidores. Apuntan en un comunicado que no importa
que declaraciones críticas y sanciones más duras jamás emitan o impongan Estados Unidos y sus fuerzas vasallas, que no pueden controlar el ejercicio de sus derechos soberanos por parte de Corea del Norte y tampoco conseguir lo que quieren. Terminamos hablando de Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro ha insinuado que la Unión Europea no debería discutir su 12º paquete de sanciones contra Rusia hasta que haya analizado las consecuencias de los anteriores. Peter Szijjártó ha escrito en Facebook que mientras la cooperación este-oeste, que durante mucho tiempo fue una base sólida para el crecimiento europeo, sigue desmoronándose, ya estamos discutiendo el 12º paquete de sanciones sin ningún análisis honesto de los efectos de los 11 paquetes que ya han sido adoptados. Añade que las decisiones fallidas en Bruselas han llevado a cabo a que la competitividad de Europa alcanzara un nivel bajo, y de hecho dice que a los Estados miembros de la Unión Europea se les ha presentado una propuesta para un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que incluye sanciones contra más de 120 personas y entidades. A menudo, Hungría ha sido el eslabón más débil en el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y recientemente ya ha amenazado con bloquear toda la ayuda a Kiev, incluida la futura adhesión del país al bloque. Seguimos pendientes de todas las noticias, toda la actualidad, todas las últimas horas. Quédense porque enseguida seguimos con la mejor programación, como siempre, aquí en Negocios Televisión.